Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Estamos aquí nuevamente, juntos aquí para compartir la palabra de Dios. Contento, agradecido al Señor por poder compartir este momento con todos ustedes. Y esperemos que realmente sea un tiempo especial, que podamos estar compartiendo juntos. Y fundamentalmente porque, bueno, esperamos que Dios esté no solamente alimentando nuestra vida espiritual, sino fundamentalmente está hablando en nuestros corazones, enseñándonos y transformando nuestra vida por medio de su palabra. Así que aquí estamos. La idea es continuar con lo que empezamos el domingo pasado y terminar de desarrollar un poco los conceptos emergentes de todo este concepto, de estas ideas de estar en Adán y en Cristo, este concepto de primer Adán y postrer Adán. ¿Ok? Así que vamos a continuar con este tema y vamos a leer nuevamente en 1 Corintios capítulo 15, primera epístola a la iglesia de Corinto, capítulo 15. Versículo 35. Vamos a hacer una lectura larga, lo vamos a llevar hasta este versículo 50. ¿Ok? Dice así la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 15, versículo 35. Dice así la palabra de Dios. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que él quiso, como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales, y cuál es el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Vamos a orar. Nuestro Padre, queremos darte gracias nuevamente por tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu nos enseñe, nos guíe, nos ilumine y trae nuestra mente, nuestro corazón, Señor, sabiduría para saber aplicar tu palabra a nuestras vidas. Te agradecemos por tu amor en todo tiempo, por tu misericordia, y pedimos, Señor, que Cristo esta tarde sea glorificado y Cristo, Señor, llegue a ser el centro de esta reunión, pero también llegue a ser parte de nuestra vida cotidianamente. Gracias por todo en nombre del Señor Jesús. Amén.
Ok, aquí estamos otra vez con este concepto de primer y postrer Adán. El domingo pasado vimos un poco sobre cuál fue la consecuencia de esta idea de primer Adán. ¿Se acuerdan? Veíamos en el versículo, este, ah, en el versículo, aquí no veo nada, ok, versículo 20 dice, más, versículo 20 dice, más ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Se acuerdan? Estuvimos conversando un poco sobre este tema y hablamos acerca de la consecuencia de estar Adán. Hemos compartido el pasaje en Génesis capítulo 3, donde aparece precisamente el relato, la historia acerca del momento que Adán y Eva decidieron pecar, ¿ok? Y con todas las consecuencias que esto trajo para la humanidad entera. Y tal es así que aquí en el versículo 22 dice claramente, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vimos el otro pasaje que habla un poco sobre este tema, o que tiene referencia sobre este tema, que era Romanos capítulo 5, versículo 12, cuando se nos dice que precisamente en Adán todos hemos pecado, por lo tanto, la muerte pasó absolutamente a todos los hombres. Así que esta es la situación, la condición en la que el ser humano vive. Habíamos comentado que Adán tenía la posibilidad de pecar o no pecar, y él prefiere el pecado, pero desgraciadamente a partir de Adán, toda su descendencia, ya no tenemos esa opción y todos nacemos pecadores y vamos a irremediablemente preferir, elegir y gustar el pecado. Y a pesar de las consecuencias que trae el pecado, va a ser parte de nuestra naturaleza. Por eso dice aquí claramente que en Adán todos mueren, pero ¿se acuerdan? También comentamos que Dios es un Dios de vida, es un Dios dador de vida, es un Dios creador de vida, y desde la muerte, ¿sí?, como consecuencia del pecado, Dios trae vida. Y el ejemplo por excelencia es la persona, es el Señor Jesucristo. Él, habiendo vivido una vida perfecta, sin pecado, una vida que ha cumplido con todo y cada una de las exigencias de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, finalmente muere en la cruz cumpliendo con la exigencia de la santidad y la justicia perfecta de Dios en nuestro lugar por nuestro pecado. Y por esa muerte, cualquiera que llega a Cristo, Dios genera una nueva vida. Por esa razón, ¿ok?, dice el versículo 23, perdón, 22 precisamente, porque así como en Adán todo muere, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, 1 Corintios sigue hablando sobre este tema, o vuelve a tratar este tema acerca de, como dice el versículo 45 que leímos recién, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Quiero simplemente hacer algunas reflexiones sobre las cosas que surgen de este pasaje, algunas aplicaciones a nuestras vidas. No hay ninguna duda de que el contexto inmediato Pablo está enseñando acerca de la realidad y la veracidad de la resurrección. Tal es así que más adelante, al principio del capítulo, nos dice que si no, toda nuestra
esperanza en Cristo estuviese en esta vida, seríamos los más dignos de conmiseración. Y la razón por la que Pablo introduce este tema o desarrolla este tema en esta epístola, indudablemente tenía que ver con un problema de contaminación que tenía la iglesia de Corinto, o muchos hermanos, o no sé si muchos, pero hermanos de esta iglesia, acerca de conceptos y filosofías extrabíblicas o extra, digamos, revelación de Dios, que tiene que ver más con pensamientos, filosofías reinantes en ese tiempo, ¿sí? Especialmente, digamos, lo que tiene que ver con estos filósofos griegos, ¿sí? Que negaban precisamente esta idea de la eternidad del cuerpo, ¿ok? Ellos creían la eternidad del alma, pero no la eternidad del cuerpo. Y ahora vamos a ver un pasaje donde Pablo tuvo una conversación con filósofos estoicos o epicúreos, ¿ok? Y donde ellos precisamente, o la conversación termina abruptamente cuando se llega a este punto. Y la realidad es que el concepto de la resurrección es un concepto muy caro y central en el desarrollo de la verdad bíblica respecto de las promesas de Dios para el cristiano. Yo no sé ustedes, pero hay una realidad, es esta. Cuando somos niños, jovencitos, la impresión que tenemos es que el tiempo no pasa nunca. Queremos ir a un peldaño superior para poder lograr tal vez prerrogativas, derechos y cosas por el estilo. Generalmente cuando uno es chico se nos segrega diciendo, sos un pibe todavía. Entonces aspiramos no ser un pibe para que no nos segreguen, por ejemplo. A medida que vamos creciendo aspiramos a otro, digamos, otro tipo de consideraciones. Pero la realidad es que a medida que pasa el tiempo, pasan las edades, paulatinamente vamos a ir tomando la dimensión realmente de lo finito, de lo vulnerable y también de lo realmente corto de lo que es la vida de un ser humano, medido en términos de tiempo. A medida que va pasando el tiempo nos damos cuenta que realmente lo que creíamos antes, que el tiempo no pasa nunca, comenzamos a tomar conciencia de la realidad de que el tiempo pasa volando. Habitualmente existe conflicto entre personas mayores y más jóvenes en este tipo de pensamiento. Cuando sobre todo los mayores o los padres decimos a nuestros hijos acerca de cuidar precisamente administrar correctamente el tiempo, porque es un tesoro que escurre, fluye muy rápidamente en nuestra mano, y muchas veces los jovencitos, los niños o nuestros hijos no terminan de entender esta idea, porque para ellos es una idea totalmente, digamos, carente de fundamento. Pero un día ellos se van a dar cuenta también que esto es así. Yo recuerdo cuando estaba en la primaria y había un programa, una serie en ese tiempo que pasaba, me acuerdo, por lo que era el viejo Canal 7, que después se transformó en ATC y ahora la verdad que no sé cómo es, si sigue siendo ATC o cosa por el estilo. Y recuerdo que a la tarde, era a las 7, 7:30 de la tarde, era el horario que antes de cenar, después del día de estudio, de trabajo, nos sentamos con mis hermanos, papá, a ver la tele. Y bueno, era algunos programas obligados. Empezamos con el famoso Heidi, ¿okay? Un dibujito animado japonés. Después veíamos el Zorro, que creo que lo siguen pasando en algunos canales. Y finalmente veíamos un programa que se llama Cosmos, o una serie, Cosmos 1999. Y recuerdo un día empezamos a conversar
y empezamos a hacer cuenta, o sea, se trata una serie que se trata de un evento un tanto apocalíptico que ocurrió en la Tierra a raíz de explosiones nucleares. ¿Sí? La fuerza expansiva logró desplazar a la Luna de su órbita terrestre y empezó a vagar por el espacio. Y sobre la Luna había una base, digamos, humana, y había gente que estaba, personas que estaban viviendo en esa base. Y recuerdo una tarde que empezamos a hacer cuenta con mi papá y mis hermanos acerca de qué edad tendríamos para el año 1999. Recuerdo que hicimos la cuenta y la conclusión de somos 3 hermanos, la conclusión de todo era, uff, nunca va a llegar. ¿Cuándo va a llegar ese tiempo? Era impensable que para llegar a una fecha determinada y que tuviésemos una edad determinada. Es más, para nosotros la idea de llegar a esa edad, que éramos todavía cronológicamente muy jóvenes, el concepto era qué viejo vamos a ser para ese tiempo. Hasta que el tiempo pasa y uno se da cuenta que sin percibirlo, sin tomar conciencia, esa edad ya pasó, ese año ya pasó. Y paulatinamente uno va tomando conciencia acerca de lo frágil, lo inevitable de la vida y de la muerte. Así que si toda nuestra experiencia o toda nuestra esperanza en nuestro Salvador Jesucristo se reduce a lo que pasa y acontece en este tiempo finito que tenemos para vivir en esta vida y en este mundo, realmente sería tristísima esa vida. El ser humano se empeña en negar a Dios y la verdad de la palabra de Dios y se quita a sí mismo toda posibilidad de esperanza de lo que habrá de venir, y no sabe o no quiere darse por enterado que se condena a una condenación eterna. Y aquí en Corintio estaba pasando una cosa por el estilo. Había hermanos allí que, influenciados por esta filosofía del mundo griego, tenga en cuenta además que estamos hablando de la iglesia de Corinto, es una ciudad griega indudablemente, donde ellos cuestionaban acerca de la verdad de la resurrección. Por eso, versículo 35, Pablo dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? O que está contestando objeciones y preguntas que están haciendo estos hermanos. Vamos a buscar en el libro de Hechos para ver un poco este asunto. Libro de Hechos, capítulo 17. Aquí está el apóstol Pablo. En la ciudad de Atenas. ¿Okay? Hechos capítulo 17, versículo 16 en adelante, nos narra precisamente un momento que Pablo comienza a conversar con algunos ciudadanos griegos, y de hecho menciona específicamente a los epicúreos y los estoicos. Dice el versículo 18, Hechos 17, versículo 18, dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y finalmente empezaron a rendirse ante la novedad de la enseñanza de las palabras del apóstol Pablo, hasta que finalmente
cuando llegamos hacia el versículo 30 del mismo capítulo 17 del libro de los Hechos, dice la palabra de Dios: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está hablando de la resurrección de Cristo. Pero cuando, dice el versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así que fíjese que esto era, digamos, un poco el concepto que tenían precisamente ciertas escuelas o cierto pensamiento, ¿sí?, del mundo griego. Y no es nada, digamos, original. Los gnósticos precisamente negaban acerca del valor desde el punto de vista moral de lo que es la materia y por supuesto el cuerpo. Los filósofos, los autores clásicos creían desarrollar un poco este concepto de la generación espontánea, que si bien ha tenido algún tipo sino ha tenido una permanencia a través de los siglos, finalmente ha sido ni más ni menos que Louis Pasteur que le ha dado la estocada final a este concepto de lo que es la generación espontánea. Pero parece que en algún momento la ciencia moderna vuelve a reflotar este concepto para poder explicarnos el origen de la vida precisamente en la Tierra. Parece hablarnos otra vez de que a través de la transformación de la materia inorgánica hacia la materia orgánica ha generado precisamente vida. Pero por otro lado reconoce que es una teoría totalmente, digamos, carente de fundamento científico. Pero bueno, volviendo un poco a esto, tenemos este concepto precisamente. Los filósofos griegos se reían precisamente de esta idea de la resurrección. Y evidentemente, volviendo a 1 Corintios capítulo 15, había hermanos que estaban cuestionando esto. Y Pablo, fíjese que cuando hace estas dos preguntas: ¿cómo resucitarán los muertos? Y después dice: ¿con qué cuerpo vendrán? Es interesante pensar este concepto de venir. O sea, ¿cómo resucitarán los muertos y con qué cuerpo vendrán? O sea, tal vez otro momento vamos a conversar un poco sobre esto. Pero fíjese la respuesta del apóstol Pablo en el versículo 36. Dice: necio. Es un concepto duro, fuerte, hablando de esta gente, de estos hermanos que estaban cuestionando la verdad de la resurrección. Sobre todo teniendo en cuenta que el fundamento de la resurrección es ni más ni menos que la resurrección del Señor Jesucristo. La realidad es que desde el punto de vista de lo que es la ciencia legal y fundamentalmente es absolutamente inobjetable, y las pruebas y las evidencias son más que abundantes y claras acerca de la resurrección de Cristo. De hecho, no existe un hecho de la antigüedad mejor documentado que la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Así que a pesar de esta verdad que ellos han creído en Cristo y acerca del Evangelio del Señor Jesucristo, estamos cuestionando en este punto importante, central, que es la resurrección. La palabra necio precisamente viene del griego afrón, del prefijo a, la negación, frón de froneo, mente, pensamiento. O sea que le está diciendo: la realidad es que ustedes se creen que son muy inteligentes, muy sabios, muy conocedores de las cosas, pero la realidad es que están carentes de mente o de pensamiento real. Y entonces a partir de allí comienza a explicar un poco, primero del versículo 36 hasta el 41, con algunos ejemplos del mundo de la naturaleza para hablar un poco sobre este tema de la resurrección. Y el primer ejemplo que nos da precisamente es
digamos, el tema del mundo vegetal, por ejemplo. Y nos da la idea, o nos está explicando algo que es interesante. Un grano, una semilla, para producir precisamente una planta, ¿ok?, o un árbol, necesita primero morir. Esa semilla necesita desintegrarse para dar origen precisamente a una planta o un árbol, o sea, cualquier, digamos, objeto del mundo o vida del mundo vegetal. Pero antes de ir allí, me gustaría ver primero a partir del versículo 42, cuando Pablo dice así, 15:42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Ahora, primero, quiero aclarar que cuando habla de cuerpo animal no está hablando de los animales. Si más allá que uno tenga la tentación de estar pensando en alguna persona con apariencia de humana, está pensando tal vez que es un animal. Vieron que habitualmente las mujeres tienen la tendencia de acusar a los hombres diciendo son todos unos animales, o bestias, peor. ¿Okay? Y los hombres tenemos la tendencia de decir que las mujeres no tienen cerebro. Así que estamos ambos incluidos aquí dentro de este concepto. Pero cuando dice cuerpo animal se está hablando precisamente de este cuerpo terrenal. ¿Okay? Ese es el concepto del apóstol Pablo. Lo primero que me gustaría que observemos un poco es la consecuencia del pecado. La consecuencia de estar en Adán. La consecuencia de ser parte del primer Adán. ¿Ok? Y tal es así que es tan desastrosa la consecuencia del pecado, es que Dios no toma absolutamente nada, digamos, que sea parte de lo que está, o digamos, lo que ha pasado por el pecado, para hacer de eso algo, entre comillas, bueno o nuevo, sino que directamente es desechado. ¿Por qué? Porque la corrupción que produce el pecado es tan grande que ya no sirve como consecuencia absolutamente nada. Fíjese los términos que utiliza aquí el apóstol Pablo. Dice, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Ok? Así que no hay nada que realmente no produzca corrupción en nosotros. Esto es inevitable, esto es claro, lo comprobamos de forma fáctica. Todo lo que existe en el mundo material, para decirlo de alguna forma, con el tiempo siempre va a tender hacia ¿qué cosa? Hacia la degradación, hacia la corrupción, muy especialmente cuando hablamos de nuestro propio cuerpo. Hay un momento que los chicos comienzan a ir adquiriendo mayor destreza y capacidad física. Hay un momento que llega hasta la plenitud de esa capacidad física. Es el momento, si se quiere, de mayor belleza física, para decirlo de alguna forma. Pero también hay un momento, a veces o habitualmente imperceptible, pero una vez que llegamos a esa plenitud física, no se mantiene, comienza un proceso de deterioro inevitablemente. Hace un tiempo atrás escuché a un médico decir que después de los 50 años todos somos enfermos. No hay ninguna duda que él está hablando sobre el deterioro físico que se va a ir produciendo. Pasan los años y nada sigue igual. Muchas veces pienso en algunos detalles tan sencillos como, por ejemplo, tan simple como es el tema de
de la capacidad de soportar, por ejemplo, el frío. Siempre fui una persona que, y me sigue gustando mucho más el frío que el calor, y siempre, digamos, me he jactado en mi tiempo de juventud que no necesito medicamentos para nada. No, habitualmente uno no se resfría, si se resfría uno dice tengo mis anticuerpos naturales para sostenerme. En los días que hacía mucho frío, prácticamente mi ropa se reducía a un pullover, un suéter y una campera, y mucho más de eso no me voy a poner. Y la realidad es que no sentía frío, salía y afrontaba bien todas las actividades, las tareas que tenía que desarrollar. Recuerdo que no hace mucho, un día, temprano estaba preparándome para salir a trabajar y de golpe tomé conciencia de que estaba mirando la temperatura y estaba sintiendo frío y estaba buscando más cantidad de abrigo, cuando en otro tiempo hubiera sentido cierto pánico por usar, digamos, tantas ropas abrigadas, que abrigue. No hay ninguna duda que no es lo mismo tener 20 años, 25 años que tener 35 como tengo actualmente. Recuerdo cuando estaba novio con mi esposa, había dos colectivos con los que tenía que volver a casa. Uno pasaba 12 menos 5 y el otro pasaba 12 y 5 de la noche, ¿no? Entonces vieron cómo uno trata de estirar más el tiempo posible para estar con su novia, y después hacía 3 cuadras promedio corriendo, 3 o 4 cuadras corriendo hasta la parada del colectivo. Claro, hoy uno llamaría un remis para hacer esas 3 o 4 cuadras. Pero la realidad es que el colectivo que pasaba 12 menos 5 de la noche o 23:55 habitualmente no paraba ya a esa hora. Así que cruzaba la avenida y la vereda enfrente tomaba que pasaba ya las 0 horas, 0 y 5 minutos. Y ese colectivo me dejaba en Pompeya. Y lo que ahora está en Pompeya, ese edificio enorme, lo que es el Coto, ahí la avenida Sainz, antiguamente en esa época era una fábrica abandonada, era un lugar oscuro, realmente bastante desolado. Y generalmente 12 y 5, 25, promedio 12 y media estaba allí. Y el próximo colectivo que tenía que tomar para llegar a mi casa no pasaba hasta las 1:30 de la mañana. Así que en pleno invierno lo único que hacían, por ahí estaba con una campera de jean, me sentaba en el piso, me apoyaba contra el poste del colectivo y me ponía a dormir. Hasta que 1:30 pasaba el colectivo, el chofer abría la puerta, me tocaba la bocina, sobresaltaba y subía al colectivo. Y de golpe ahora me doy cuenta que estoy empezando a sentir frío. Estoy buscando abrigarme, estoy buscando la forma de combatir ese frío. Esto es una cosa, si se quiere, bastante chica, pero la realidad es que hay muchísimas otras cosas que uno siente precisamente que el tiempo pasa y pasó sobre uno inevitablemente. Así que el cuerpo se corrompe, hay corrupción, ¿ok? Hay una profecía, un salmo mesiánico donde precisamente Cristo decía, y esto lo vemos en Hechos capítulo 2, Pedro citando ese salmo mesiánico, que no dejará que tu santo vea corrupción. Y estaba hablando precisamente de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero también sigue hablando sobre, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará el poder,
Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo celestial. Mire, básicamente lo que está hablando aquí el apóstol Pablo es precisamente lo opuesto. Absolutamente todo lo opuesto. En otras palabras, no hay nada que fruto o consecuencia de la acción del pecado que pueda generar algo que pueda ser aceptado para nuestra relación con Dios. La acción, la consecuencia del pecado debe ser totalmente desechado para que pueda emerger lo que puede ser agradable, lo que provenga de Dios. Así que lo primero que vemos aquí precisamente es la terrible consecuencia del pecado. El gran problema es que nosotros vivimos en un mundo donde está lleno de pecado. De hecho, el pecado es la manera corriente habitual en la vida de cada ser humano sobre esta tierra. Es tan común, tan corriente, tan habitual, tan cotidiano, que desgraciadamente con el correr del tiempo empezamos a verlo como algo no tan grave, no tan dañino, al contrario, comienza a ser algo hasta agradable. Llega un momento que tanto es la convivencia con el pecado que hasta terminamos viéndolo como un amigo, como una mascota, que extrañamos el pecado. Pero se supone que para un cristiano, aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, aquellos que hemos sido salvos de nuestro pecado, aquellos que hemos recibido el perdón del pecado y de la condenación del pecado, tenemos que empezar a desarrollar nuestra mente para entender, conforme a la palabra de Dios, para entender sobre la gravedad del pecado. Y tan corrompida, tan corruptible, tan grave es el pecado y las consecuencias del pecado, que lo que la palabra de Dios nos dice es que lo que Dios va a hacer un día es algo absolutamente nuevo. La resurrección, no hay nada de este viejo mundo o lo que tiene que ver con la vieja naturaleza, con el viejo cuerpo, con el viejo sistema, que puede servir algo de utilidad para el nuevo. Al contrario, son tan contradictorios, se rechaza de forma tan, digamos, tan clara, que Dios dice, no hay nada que se puede salvar. Y ese concepto de Pablo en Gálatas capítulo 5, cuando habla de la carne y el espíritu, dice, se oponen entre sí. Y es la pregunta del apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. Lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo perseveraremos en el pecado? Mi amigo, mi hermano en la fe, el pecado es terriblemente corruptor. El pecado es la corrupción en toda su plenitud. Y no hay nada que el pecado toque que no produzca inmediatamente un proceso de deterioro, de corrupción, de debilitamiento, de separación del hombre con Dios. Así que el apóstol Pablo nos dice aquí a partir del versículo 42 es que no hay nada que pueda salvarse de allí. Por eso la exhortación de Efesios capítulo 4, ¿sí?, que se nos exhorta a despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme, ¿sí?, a los deseos engañosos de este mundo, conforme al pecado, conforme al mundo que está bajo la corrupción y control del pecado. Y nos exhorta a revestirnos del nuevo hombre, que fue creado conforme a la santidad de Dios y a la verdad de Dios. Así que tomemos conciencia de la realidad del pecado, tomemos conciencia de lo que significa estar en Adán, lo que es pertenecer como parte del primer Adán, y que por esa misma razón
no hay absolutamente nada que usted, que yo, que vos y que yo podamos realizar para revertir el proceso de las consecuencias y de la corrupción del pecado. Así que si hasta acá pensó que por sus buenas obras, por ser parte de una religión o de una iglesia, o porque es una persona noble, moralista, honesta y cosas por el estilo, o porque ha desarrollado algún tipo de actos de carácter religioso, usted puede revertir esto. Bueno, eso es tan absurdo como pretender que un cuerpo inerte no desarrolle corrupción. Inevitablemente va a desarrollar corrupción. Inevitablemente. Así que puede hacer lo que quiera. El ser humano ha desarrollado muchísimos métodos para poder lograr lo que es la preservación del cuerpo. Hemos encontrado en diferentes excavaciones arqueológicas y aún por acción del hielo en lugares, digamos, con hielo permanente, ha logrado un proceso de preservación, pero no de corrupción. El cuerpo, con mayor rapidez, con mayor lentitud, sigue un proceso inevitable de deterioro y de corrupción. Y eso es lo que produce el pecado en nosotros. Y quiero decirte algo, que el pecado no reconoce condición espiritual, no reconoce si vos sos alguien que está en el primer Adán o en el postrer Adán, que es Cristo, sigue generando las consecuencias corruptivas. Así que aunque si usted es una persona que nunca, que ha confiado hasta hoy en cualquier cosa menos en Cristo para el perdón del pecado y salvación, la corrupción lo va a llevar inevitablemente hasta la condenación eterna. Si usted es alguien que hoy ha creído en Cristo como su Salvador personal, quiero decirte algo, no estás inmune a la corrupción del pecado. Sigue produciendo daño y deterioro inevitablemente. Así que, primera aplicación, el pecado es extremadamente nocivo y el pecado lo único que trae es ni más ni menos corrupción y deterioro y separación con Dios. El segundo concepto que aparece aquí dice, fíjese, vamos al versículo 36, vamos a ir un poco hacia atrás o adelante, tómelo como quiera. En casa siempre tenemos esta discusión. Cuando digo, vamos hacia atrás, te dice, entonces ellos van para mí hacia adelante. Entonces cuando le leo por ahí unos versículos que está antes de esto, dice, no, pero eso es hacia adelante. No, yo estoy yendo para atrás. Para mí, adelante es ir para allá. Y bueno, esto una... Así que bueno, sea como sea, hacia atrás, hacia adelante, vamos al versículo 36. Dice así, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. En el Evangelio de Juan, Cristo ya había anunciado, usó un concepto idéntico cuando hablaba de su propia muerte. Cuando él hablaba sobre que es inevitable y que él debe morir por nuestro pecado, porque si él no muere por nuestro pecado, no hay esperanza de vida para nadie, absolutamente nada, de ninguna naturaleza. Así que, de la misma forma, esto que es corrupción necesita en algún momento ser sometido a este concepto legal de la muerte para producir la separación.
Y esto se ve claramente en todo lo que tiene que ver, y la Biblia habla muchas veces sobre esta idea. Por ejemplo, Pablo en Corinto, cuando habla sobre el concepto del matrimonio, te dice una mujer está, digamos, atada a un hombre con el que está casado de matrimonio, o el hombre también, por supuesto. Y esa obligación, esa relación, esa atadura, dice Pablo, va a permanecer a no ser que alguno de los dos se muere. Así que indudablemente la muerte produce un acto de ruptura. Y siempre digo, imagínense esta situación absurda. Un oficial le dice a un soldado, soldado, tal cosa, y el soldado dice, sí, mi general, mi teniente, mi capitán, lo que sea, y cumple la orden. Si no cumple la orden, pobre soldado. Usted imagínese un día ese soldado se muere y ese oficial superior está parado ante su tumba amenazando a ese soldado porque no responde a sus órdenes. Así que indudablemente la muerte viene a producir una ruptura. Así que la muerte del Señor Jesucristo produjo una ruptura definitiva en este sistema, en este mundo, donde está bajo la influencia de Satanás y está totalmente dominado, corrompido por el pecado. Y la muerte de Cristo produce esa ruptura de manera que a través de la muerte de Cristo tenemos la esperanza, tenemos la posibilidad, tenemos el medio, tenemos el camino para lograr todo lo contrario. Y tal es así que en el versículo 42, como leímos recién, en la resurrección, precisamente, Dios nos trae algo totalmente diferente, totalmente opuesto y contradictorio con lo existente previo que estaba bajo la influencia y la corrupción del pecado. Y de la misma forma la palabra de Dios nos exhorta para nuestra vida cotidiana, como creyentes, es que debemos morir a. Y la Biblia nos exhorta, ¿sí? Y nos habla sobre una situación posicional, una situación fáctica cotidiana. En Cristo ya estamos muertos juntamente con Él en la cruz de Calvario. ¿Por qué? Porque ese es el concepto de la imputación. Dios a través de Cristo, cuando llegamos a Él por fe, Dios imputa la obra de Cristo sobre nosotros, de manera que nosotros hemos muerto a nuestro pecado, de manera que nosotros hemos muerto, ¿sí?, al mundo, al viejo hombre, nosotros hemos muerto a las consecuencias, a la condenación del pecado, de manera que, producida la ruptura, ahora tenemos la capacidad y la posibilidad de vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Pero la realidad es que esto es un concepto legal, posicional. Pero la realidad es que nosotros estamos transitando por este mundo hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Y mientras tanto, mientras vivimos por este mundo, debemos hacer la realidad de nuestra posición en Dios. Habitualmente grafico esto con el concepto, por ejemplo, de lo que es una adopción plena. Pensemos una situación, hay un chico que está en situación de calle, huérfano, y usted le dice, un día le dice a ese chico que está hurgando la basura para encontrar algo para comer, y usted le dice que no lo tiene que hacer. Y el chico lo mira, se ríe, le revuelve tal vez algo de la basura y él va a seguir haciendo lo suyo, no te va a obedecer. Pero un día decidiste ir a la justicia y lograr la adopción de ese chico. Y cuando llega un punto, esto es un proceso legal precisamente, donde el juez declara, a través de una sentencia, que ese chico que te lo dan a adopción pasa a ser exactamente igual que un hijo biológico. Pasa a tener absolutamente todos los derechos y todas las obligaciones de un hijo biológico. De manera que si usted tiene
$1.000.000 en el banco, recuerda que yo soy su amigo, su mejor amigo, y usted tiene 2 hijos biológicos, ¿sí? Y supongamos que es viudo. El día que usted se muere, ese $1.000.000 se reparte entre sus 2 hijos biológicos. Pero ahora usted incorporó un tercer hijo por adopción. Y ese chico pasa ahora a ser su hijo legalmente, con todas las letras, y usted pasa a ser padre de este chico. Y el día que usted muera va a tener que repartir ese $1.000.000 entre 3 personas, 3 hijos. Ahora, esta es la situación legal de este chico. Pero no quiere decir que automáticamente este chico va a ser obediente. Y de hecho, aunque sea obediente, no significa que va a ser siempre obediente, sino que va a haber situaciones donde lo va a desobedecer. Tal vez un día usted lo vuelve a encontrar en el tacho de basura buscando comida y usted ahora como padre le da la orden y quizás su hijo no lo obedezca. Pero usted dice, pero yo soy tu papá ahora. Ok. Ponele. ¿Y? Así que nuestra relación con Dios es igual. Ahora tenemos una relación con Dios, ahora somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Pero la realidad es que tenemos que experimentar por medio, o lo que experimentamos en nuestra posición de haber muerto en la cruz juntamente con Cristo, ahora tenemos que transformarlo en una realidad en nuestra vida cotidiana. Por eso se nos exhorta y se nos recuerda. Por ejemplo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Se nos habla sobre morir al mundo, por ejemplo, entre otros pasajes de la Biblia. Así que, mis hermanos, la realidad y la verdad es que nosotros tenemos que procurar experimentar en nuestra vida cotidianamente la verdad bíblica legal de que ya estamos muertos. Por lo tanto, se produjo una ruptura. Por lo tanto, no tenemos ningún tipo de necesidad ni obligación de obedecer todo aquello que trajo como consecuencia el pecado. Sea nuestra propia naturaleza, nuestro viejo hombre, nuestro yo, sea este sistema del mundo donde está bajo la influencia maligna, sea lo que el diablo quiere que ocurra en su vida. Y Dios nos recuerda precisamente, como citamos Romanos capítulo 6, cuando el apóstol Pablo nos pregunta, ¿cómo es que vamos a perseverar en el pecado? Lo que hemos muerto del pecado. Y allí Pablo en Romanos 6 precisamente usa otra vez esta figura de la muerte. Lo que ocurre en la persona cuando cree en el Señor Jesucristo. Es muerto con Cristo, es sepultado y es resucitado a novedad de vida. Por esa razón, usted y yo tenemos la posibilidad ahora, como dice el versículo 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Porque fíjense que es interesante cuando Pablo utiliza este ejemplo del mundo, del reino vegetal, ¿sí? Dice versículo 37, y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, y ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. Hermanos, el poder de Dios es el que opera en el proceso de la vida cristiana y la resurrección en el día de mañana, la presencia de Dios. Así que la objeción de estos hermanos que estaban en la iglesia de Corinto es absolutamente infundada, porque es de conocer ese poder de Dios, ¿ok? Tal como dice en Efesios capítulo 1, dice, cuando Pablo dice que cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios que resucitó a Cristo entre los muertos. Es el mismo poder que está a nuestra disposición
para aferrarnos, para tomar la decisión de hacer realidad de nuestra vida cotidiana que estamos muertos al pecado. Por lo tanto, no debemos seguir viviendo conforme a la directiva del pecado. Por lo tanto, no tenemos que seguir padeciendo las consecuencias del pecado. Hemos muerto a nuestro viejo hombre, de manera que ya no debería tener dominio sobre nosotros, dictando lo que por deseo, gusto, instinto quiere hacer el viejo hombre. Hemos muerto a este mundo. Por lo tanto, nuestros valores tienen que ser y principios diferentes a lo que se desarrolla en este mundo. Y ya se produjo la definitiva ruptura de nuestra esclavitud al pecado y a Satanás, de manera que él ya no tiene ningún tipo de ascendencia sobre nosotros. Por esa razón, fíjese, y esto es importante, cuando dice en el versículo 48, cuál el terrenal, tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Cuando está hablando de terrenal y celestial, está hablando en el marco de lo animal y lo espiritual, o sea, de este cuerpo terreno actual, digamos, terrenal, perdón, y el cuerpo espiritual. Ahora, cuando la Biblia dice cuerpo espiritual en la resurrección, no significa que vamos a tener una cosa, es un cuerpo espiritual etéreo, cosa por el estilo. No sabemos todos los secretos relacionados con la resurrección. No sabemos exactamente cómo van a ser todas las cosas. La Biblia nos revela algunos detalles acerca de esta cuestión. En principio sabemos que en nuestra resurrección seguramente conservaremos características físicas. Y la realidad es que cuando uno llega a esta conclusión me genera cierto tipo de depresión. Porque ¿qué nos quedan para los feos? Es decir, que vamos a resucitar y seguiremos siendo feos. Esto es trágico, ¿vio? Pero tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Cristo, luego de su resurrección, era un cuerpo espiritual, un cuerpo glorificado, pero era totalmente identificable y reconocible por la característica que él tenía antes de su muerte y resurrección. Así que si usted me pregunta, che, ¿yo voy a resucitar más joven? No lo sé, la verdad no tengo ni idea. Tal vez usted dirá, bueno, yo voy a resucitar transformado ahora de hombre a mujer, de mujer a hombre. Dudo mucho que eso ocurra. Tal vez usted tenga cierta simpatía por estas ideologías de género, ¿ok? El otro día estaba leyendo un artículo de un hombre en Canadá que logró que legalmente la justicia reconozca que es un hombre de 30 y pico años, que reconozca que es una nena de no me acuerdo, 5 o 6 años. Es más, estaba en un jardín y fue elegida para dar un discurso, un acto en el jardín. Ese hombre vestido como una nena, entre comillas, chiquitita, comentaba a algunos padres, juega abrazándose y toqueteándose con los chicos, con las nenas y los nenes de su salita del jardín. Esto es precisamente ni más ni menos fruto de la corrupción del pecado. Así que, si usted me dice, bueno, yo voy a resucitar como un nene de 5 años, no lo sé. Es probable que no sea así. No lo sé cómo es el tema, pero el punto central es que tampoco Dios, digamos, le preocupó, digamos, revelarnos acerca de esa cuestión, sino que lo que es útil para nuestra esperanza y útil para nuestra vida cotidiana en este mundo hasta que estemos en su presencia.
Así que cuando lo que aquí está hablando sobre cuerpo animal y cuerpo celestial, cuando dice claramente el versículo, la diferencia, dice en el versículo 45, dice claramente, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, ¿ok? Una persona que ha adquirido, que Dios le ha dado digamos, un cascarón físico para contener precisamente un alma. Después dice versículo mismo 45, el postrer Adán, Jesucristo fue hecho espíritu vivificante. Y el concepto básicamente es que el primer Adán es alguien que está sujeto precisamente a los principios, a las leyes de lo que, digamos, se desarrolla bajo este mundo, bajo la corrupción del pecado. De la misma forma, cuando lo vemos el ejemplo de Jesucristo en su cuerpo resucitado, es un cuerpo que ya no responde y ya no tiene ningún tipo de injerencia o limitaciones sobre él, sobre este nuevo cuerpo, ya no responde ni a las leyes físicas, ni químicas, ni nada por el estilo. Así que este mismo concepto de necio se puede aplicar a muchos de aquellos hombres que pretenden que, por ejemplo, se nos dice que no necesitamos de Dios, por ejemplo, porque tenemos la ley de la física para dar origen, creación a todas las cosas que conocemos. Y el apóstol Pablo estuviera hoy aquí, le diría necio. Dios va algún día a destruir absolutamente todo lo que ha caído bajo la consecuencia del pecado. Y así como con el hombre que ha creído en Cristo va a crear una nueva vida, hoy y la eternidad también va a traer con eso una nueva creación. ¿Por qué? Porque Dios está fuera de este sistema y no responde, no está sujeto a las leyes, que digamos a las que estamos sujetos todo lo que vivimos dentro de este sistema. Y lo que el apóstol Pablo está aquí diciendo es eso, que presente es celestial porque ese cuerpo resucitado ya no responde a los principios existentes en la vieja vida, sino que responde a nuevos principios existentes en nuestra mansión celestial. Y de la misma forma, hermanos, una persona que ha muerto al pecado, ha muerto al mundo, ha muerto a su yo, es alguien que ya no responde, no debería responder a los principios que sujeta la vida de una persona sin Cristo, que está en el primer Adán, muertos sus delitos y sus pecados. De manera que nosotros, muertos con Cristo Jesús en la cruz de Calvario, se produce esa situación de ruptura, estamos juntamente con Cristo con capacidad para responder, y deberíamos precisamente responder, a los nuevos principios conforme, como dice Colosenses capítulo 1, las nuevas normas del reino de luz de su Hijo amado, de Jesucristo. Por lo tanto, esta idea de morir, estar muerto para hacer realidad la nueva vida en nuestro andar diario, cotidianamente, el concepto es que usted y yo a partir de ahora debemos responder a principios, a directivas, mandatos y órdenes de carácter celestial, que nos viene de Dios a través de su palabra, y no seguir sujeto a toda aquella corrupción, degradación, a todo aquello que nos separa de Dios, que es ni más ni menos Satanás, el pecado y todo el sistema que ha creado. Así que
de la misma forma que vemos que el pecado trae esta corrupción tan grande, y de la misma forma vemos que se produce esta ruptura a través de la muerte de Cristo, y usted y yo, posicionalmente, legalmente, somos, ¿sí?, ya ahora sin corrupción, sin pecado delante de Dios, pero debemos, hermanos, esforzarnos y vivir cada día transformando, reconociendo que estamos muertos al pecado, a la pasada manera de vivir, y transformar esa verdad legal, bíblico, legal, en una realidad en nuestra vida cotidiana. La forma es que debemos aprender a responder a normas, leyes, principios, directivas que vienen de parte de Dios. Viene la palabra de Dios. Y Dios nos ha dado presente el poder, el mismo poder que utilizó para resucitar a Cristo, nos da ese poder para vivir esa nueva vida. Así que la pregunta es: ¿a quién estamos respondiendo? ¿A qué principio, a qué directiva estamos respondiendo? ¿A los deseos de nuestra carne? ¿Nuestro viejo hombre? ¿A las atracciones que nos ofrece este mundo donde Dios no está presente? ¿Al pecado que aún mora en nosotros? ¿A qué directiva y qué principio, qué norma estamos respondiendo hoy en nuestra vida cotidiana? Y la realidad es que somos santos delante de Dios en Cristo Jesús, pero necesitamos vivir cada día ese proceso de santificación hasta que estemos en la presencia de Dios, de manera que ya estamos libres no solamente de la condenación del pecado, pero también libres de la influencia del pecado. Y nuestra responsabilidad es transformar cada día esa libertad de la influencia, de la injerencia del pecado en nuestra vida, transformar cada día en una realidad. Y no hay forma de hacer eso con buena voluntad, con declaraciones o declamaciones. Eso se hace solamente cuando usted y yo estemos dispuestos delante de Dios a proponernos, con la ayuda del Señor, vivir bajo nuevas reglas, nuevos principios, nuevos valores, nuevos mandatos en nuestra vida. Y por último, brevemente, dice la palabra de Dios, versículo 45, así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, está hablando de Jesucristo, espíritu vivificante. Fíjese que aquí no dice primer hombre Adán y segundo hombre Jesucristo. Primer hombre Adán, el postrer hombre Jesucristo. ¿Sabe qué significa esto? No es que va a venir otra vez alguien que va a ser el tercer hombre y cuarto, no. No tenemos más opciones que el primer hombre y el segundo hombre. Primer Adán, el postrer Adán. Ese es el concepto de la palabra de Dios. Es el primero y el postrero. No hay otro. ¿Sabe qué significa esto? Algo muy simple. Todo aquello, lo que quiera, lo que se le ocurra, que es parte del primer Adán, es corrupción, es destrucción, es condenación eterna. Sea personas, sea obras, sea principios, valores morales, sea instituciones, sea lo que sea, si es parte del primer Adán, todo muere. Así que todo aquello que es parte del primer Adán, no hay bajo ningún punto de vista, por más que usted quiera, ningún tipo de esperanza para traer algo bueno, positivo. Lamento mucho si usted sigue creyendo que su religión, su iglesia,
que es parte de este sistema que se ha desarrollado a partir del primer Adán, puede traer un tipo de beneficio para usted. Lamento mucho que usted crea que, o siga creyendo, que usted desde el momento que llegó a una iglesia, a una religión, lo ha hecho mejor persona. O como muchos de estos delincuentes que andan vendiendo por ahí, que si usted viene a mi iglesia, a mi religión, es parte de, va a ocurrir un milagro en su vida, y usted va a ser un tipo donde, una persona donde se le va a acabar todos los problemas, los sufrimientos. Y la prueba de que no hay más sufrimiento es que usted va a ser un hombre económicamente rico. Un ser con importante capacidad de desarrollo, capacidad financiera y monetaria. ¿Vieron que pasa esto? Dice, pare de sufrir. Bueno, ¿qué hago? Venga que traiga esto y usted mañana va a tener casa, coche, empresa, negocio, va a tener plata, va a viajar y todos los problemas se le resuelven. Ahí como antes decíamos, o muchas veces decimos, el dinero no lo es todo, porque también está la chequera, la tarjeta de crédito y así sucesivamente. Pero lamento profundamente si usted cree que es alguien que ha logrado evolucionar y tener mayor, si se quiere, digamos, conciencia espiritual, o aún incluso usted es alguien que se bautizó, asiste a una iglesia o lo que sea. No hay nada en primer Adán que tenga algún tipo de valor de manera que Dios pueda rescatar algo. ¿Se acuerdan? Dijimos al principio. Es la oposición, la contradicción total. No hay nada bueno en primer Adán, de manera que Dios va a destruir absolutamente todo lo que tenga en primer Adán para hacer todo nuevo. Nueva naturaleza, nuevo ser, nuevo cuerpo y nueva creación. Y de la misma forma, no hay sino un solo postrer Adán. Un espíritu vivificante que trae resurrección de entre los muertos, que da salvación, perdón de pecado, vida eterna, que nos reconcilia con Dios, que en cambio nuestro destino eterno es de condenación. ¿Por qué? Porque habrá resuelto el problema del pecado en nosotros. De manera que ya no hay nada que me condene e impida desarrollar una relación con Dios. Así que quiero decirte, lamentablemente, no importa el camino que hayas tomado, no importa lo que creas o sostengas, la palabra de Dios dice, hay un primer Adán, por quien entró la muerte, por quien llegó la condenación eterna por el pecado, que nos ha transformado a todos los seres humanos en pecadores, y que estamos todos en un proceso permanente de corrupción por causa del pecado. Y que no hay nada, absolutamente nada en nosotros, ni en lo que hacemos, lo que pensamos, en lo que creemos, quien quiera que seas, que puede librarte de tu condición de estar en el primer Adán, de la muerte, no solamente física, muerte espiritual y la muerte eterna, que es la eterna condenación en el infierno. Y de la misma forma la palabra de Dios dice claramente que hay un primer Adán y solamente un postrer Adán, nada más. Es decir que solamente en Cristo y fuera de Cristo no hay nada, sino solamente en Cristo hay salvación. Hay salvación y perdón de pecado. Solamente en Cristo vamos a encontrar, seremos vivificados. Solamente en Cristo vamos a poder precisamente obtener a través de su muerte en la cruz de Calvario la ruptura con todo lo que tiene que ver con el primer Adán, de manera que en Cristo ahora podemos desarrollar todo nuevo.
una nueva vida aquí, nuevos principios, nuevos valores que nos guíen y orienten nuestra vida, una nueva relación con Dios, una nueva realidad espiritual que nos permite una comunión íntima con Dios, un nuevo cuerpo a la resurrección, un nuevo hogar en la mansión celestial, un nuevo destino y una nueva y verdadera esperanza. ¿Dónde estás? Todo lo que tenga que ver con el primer Adán es muerte, es pecado, es destrucción y corrupción. Y no hay nada en primer Adán que te vaya a acercar a Dios, aunque creas que te acerque. No hay nada en el primer Adán que te va a llevar a Dios, aunque creas. ¿Saben cuál es el problema? Uno puede ser muy sincero en su fe, pero puede estar sinceramente equivocado. La palabra de Dios dice que hay mucho camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. De chicos hemos creído, o muchos han creído sobre la verdad de Papá Noel, de los Reyes Magos, de Ratón Pérez. Pero por más que usted de chico era sincero y no hay corazón, digamos, un corazón tan sincero de un chico, pero eso no cambia la realidad de que usted y yo de chico, siendo chico, creíamos en algo que era una mentira. Recuerdo cuando, no me acuerdo si era cuarto o quinto grado de la primaria, estamos un día haciendo un trabajo en grupo en la casa de un compañero, un amigo. Y en un momento, tomando la merienda a la tarde, surgió el tema de Papá Noel. Empezamos a hacer bromas, a reírnos. Gracias a Dios, todo el grupo nuestro, nadie sostenía su fe, su creencia en Papá Noel. Hasta que un momento pasó la hermanita de este amigo y nos hizo callar a todos. Después que se fue la hermanita, le preguntamos, ¿qué pasó? Dice, no, porque mi hermanita todavía cree en Papá Noel. Dice. O sea, no quería, su hermano mayor no quería que su hermanita sufra la decepción de una creencia falsa. ¿Cuándo va a sufrir la decepción? Prefiero que sea ahora. Prefiero sea ahora que le diga, lamento que usted crea en algo falso que está en primer Adán, porque la palabra de Dios lo está diciendo, y no que sufra esa decepción cuando esté frente a la condenación eterna, porque ya no hay retroceso, no hay marcha atrás. Así que es primer Adán y postrer Adán. Es fuera de Cristo o dentro de Cristo. Es todo lo que usted haga en este sistema sin Dios, sin Cristo, o usted hoy puede aceptar lo que Dios ofrece a través de Cristo, el postrer Adán, que su muerte, su resurrección, que la sangre que Él derramó en la cruz de Calvario, sigue siendo el único medio, postrer Adán, para producir la ruptura de manera que usted pueda escaparse del primer Adán, para estar en Cristo, el postrer Adán, y encontrar absolutamente todo lo bueno y lo nuevo que Dios te quiere ofrecer. Salvación y perdón del pecado, vida eterna, nuevos principios, nuevos valores, nueva vida, nueva realidad espiritual, comunión con Dios y nuevo destino, nueva esperanza y verdadera. ¿Qué es lo que vamos a hacer esta tarde? Ya vimos lo que el pecado produce, lo terrible que es el pecado y las consecuencias del pecado. Así que tanto para usted, mi hermano, la fe,
¿Qué estamos esperando para tomar cada día mejores decisiones delante de Dios, de transformar realidad en nuestra vida, la muerte en la cruz juntamente con Cristo que produjo la ruptura con el primer Adán y transformar esa verdad legal en nuestra realidad cotidiana, verdad en nuestra realidad cotidiana, viviendo ya solamente respondiendo a los principios y valores celestiales que nos llegan a través de la palabra de Dios. De la misma forma, para usted que sigue hoy inmerso en el primer Adán, en muerte, corrupción y pecado y condenación, ¿qué está esperando para venir a Cristo? Postrer Adán, para encontrar precisamente salvación y vida eterna. Primer Adán, postrer Adán. ¿Dónde está usted hoy? ¿Dónde quiere estar? Vamos a orar. Nuestro Padre, queremos agradecerte por este tiempo que estamos aquí compartiendo tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu obre grandemente en nuestros corazones, golpeando, quebrantando nuestra dureza, nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra soberbia. De manera que hoy reconozcamos la verdad de tu palabra y que solamente en Cristo el postrer Adán podemos encontrar y escapar de toda la corrupción, la condenación que nos trae el primer Adán. Que solamente en Cristo podemos volver a ti, podemos volver a tener una vida espiritual, una relación contigo, que solamente a través de Cristo Jesús podemos tener esperanza y destino diferente y nuevo junto a ti en tu presencia. También quebranta la dureza del corazón de aquellos que ya hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Que nuestra responsabilidad es transformar en realidad la ruptura que produjo la muerte de Cristo con el viejo sistema, con el primer Adán. Y solamente a través de esa muerte podemos desarrollar, transformar en una realidad nuestra vida cotidiana, la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Y ayúdanos, Señor, esta tarde a tomar la decisión de vivir conforme a lo celestial. Te agradecemos por tu palabra una vez más. Imploramos que tu Santo Espíritu obre grandemente en nosotros, dejando toda la cosa en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, llegamos al final de esta reunión nuevamente. Espero que realmente la palabra de Dios pueda producir la obra que Él quiere producir. Realmente que tomemos decisiones firmes hoy delante de Dios, sea para salvación o para consagración. Muchas gracias por estar allí compartiendo este tiempo juntos. Que el Señor los bendiga y nos vemos Dios mediante el próximo domingo a la misma hora. Que el Señor los bendiga.